¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra conferencia, la cual es la introducción a Stackmer. Quiero dejarles en claro que esta es una conferencia que está enfocada a la utilización de un frontend. El frontend pues, es React.js y vamos a ver cómo nuestro conferencista, que el día de hoy es Carlos Canté, nos explica, ¿verdad? Lo que sí quiero recomendarles es de que háganle todas las preguntas que sea posible sobre dudas, no sé, inquietudes. Ahí también pueden darle, eh, no sé, un consejo o algo, ¿verdad? Que ustedes logren observar a lo largo de la presentación, de la conferencia. Y pues nada, ahorita en un momento les voy a presentar al conferencista y en un momento. Bueno, entonces les presento al conferencista. Él se llama Carlos Canté. No sé, Carlos Canté. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Eh, Nítido. Buenos Ahí. días, compañeros, ¿no? Muy bien. Eh, Disculpa, antes de presentarte, solo quiero decirles de que pues él es un compañero que también está estudiando actualmente ingeniería en sistemas acá en la facultad. Pues él es electrónico egresado del Quinal. Con él hemos vivido bastantes experiencias a lo largo de la carrera y una de ellas es la utilización de frameworks. Hay discusiones sobre cuál es mejor y cuál implementamos. Si se dan cuenta, pues él utiliza React y yo utilizo Angular. Entonces, aprovechen el conocimiento de nuestro compañero y listo, Carlos, te dejo hablando. bueno, gracias, Randall. Voy a compartir mi pantalla. Sí, Va, me voy a siento dejar ahí. de presentar. Muy Ajá. bien. Eh, sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí se ve. Bueno, tengo una pequeña presentación aquí que es más que todo como para ponernos en sintonía de qué es lo que es el Stack Mirror. Bueno, primero, un stack es como la unión de varias tecnologías en el desarrollo de aplicaciones. Existen varios stack. Este caso es el stack MERN. También está el stack Min, que la única diferencia es que en vez de React, este usa Angular, por eso las siglas cambian a Min, la R cambia por la A. ¿Qué es lo que caracteriza al stack MERN, al stack Min y el otro stack? No me recuerdo cómo era stack MERN, creo que es. Es que todas estas usan JavaScript, o sea, todos sus componentes utilizados dentro del stack son JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Supongo que ya todos han de saber, pero es un lenguaje de programación o secuencia de comandos que permite implementar funciones complejas en páginas web. Eh, es, JavaScript está bastante enfocado a esto, al desarrollo web. En su mayoría, los frameworks que ustedes van a encontrar, React, Angular, van a ser en JavaScript, ya que es como que ya se ha vuelto casi un estándar en la creación de estas aplicaciones. Entonces, vamos a ver qué es MERN. Primero, ¿qué significa MERN? MERN son las siglas de las tecnologías que se usan. Tenemos acá la M viene de MongoDB, ya que cuando nosotros desarrollamos una aplicación necesitamos un lugar en el cual almacenar los datos. Según el StackMern, nosotros vamos a usar MongoDB, el cual es un sistema de datos, un sistema de bases de datos no SQL,
Seguidamente vamos a usar Express, que es una infraestructura, bueno, es un framework de Node.js, el cual nos permite montar servidores de forma fácil. La R, que es React, que es la parte que se usa para, más que todo para el frontend, ya que es una biblioteca de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario. Y la N, que ya es Node.js, esa es la plataforma sobre la que corre nuestra aplicación, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos, o por qué se usa el StackMer? Primero, para el desarrollo web. Eh, la idea más grande también es esta, tener todo en un solo lenguaje. ¿Por qué es importante tener todo en un solo lenguaje? ¿O esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda a tener pues bastantes ventajas a la hora de unir varios componentes. No sé si ustedes han usado aplicaciones en distintos lenguajes, pero a la gran es un dolor de cabeza estar conectándolas entre sí. Sin embargo, si ustedes todas las partes de su aplicación están escritas en el mismo lenguaje, se les facilita esta parte. Además de que no tienen que estar recordando sintaxis de varios lenguajes, ¿no? En este caso, con JavaScript, ustedes ya saben programar JavaScript y entonces todo lo manejan en eso, ¿no? No tienen que estar recordándose, ¿qué les digo? Un ciclo for, un if, cómo hacerlo en este lenguaje y de ahí en este, y todo eso, ¿no? La integración de componentes es mucho más fácil cuando se utiliza el mismo lenguaje. Además que el StackMer ya nos da una estructura ordenada de cómo desarrollar nuestra aplicación. Vemos el primer componente del StackMer, que es MongoDB. No sé si alguien conoce MongoDB, pero aquí vamos a ver un poco sobre eso. MongoDB. MongoDB es un sistema un sistema de bases de datos no SQL, orientado a documentos y de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como hacen las bases de datos relacionales, MongoDB guarda una estructura llamada Bison, que es una especificación, así como dice ahí, es bastante similar a JSON. No sé si ustedes ya han usado JSON, pero es esa estructura de llaves con clave valor, ¿va? Bison es idéntico. Entonces, con un sistema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. Entonces, ¿para qué vamos a usar MongoDB? Obviamente vamos a usarlo para almacenar nuestros datos, ya que una aplicación web siempre va a necesitar de guardar datos, ya sea que ustedes hagan un login, hagan una aplicación que guarde tareas o algo así. Todo eso debe de estar guardado en algún lugar, ¿va? Para ser accedido en el futuro. Para esto nos va a servir MongoDB según el StackMer. Después tenemos Express. Express es como les decía, es un framework de Node.js. Nos permite crear aplicaciones en backend o crear más que todo un servidor, pero de forma bastante sencilla. Eh, ¿Qué ventaja nos da? Es rápido, escalable y eficiente. Posee un amplio conjunto de APIs que podemos utilizar y promueve la reutilización del código con su router incorporado, lo cual nos hace ahorrar tiempo y trabajo. Ya vamos a ver un poco más de esto pues, en el ejemplo práctico. Entonces, ¿por qué usar Express? Nosotros podríamos venir y con puro JavaScript desarrollar nuestro servidor, pero ¿qué es lo que pasa? Eso nos va a llevar bastante tiempo, eh, lleva su grado de complejidad porque nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. Y al final de cuentas, puede estar propenso a muchos fallos, ya que si no se tiene mucha experiencia en el desarrollo de los servidores, puede ser que tengamos fallas de seguridad o fallas de rendimiento. Entonces, esto es lo que nos permite Express, es hacer todo esto, pero de una forma más fácil. A fin de cuentas, ¿para qué escribir código que alguien más ya escribió y que ya está aprobado y que inclusive es mantenido por la comunidad? ¿Va? Entonces es como, ¿para qué volver a inventar la rueda? ¿Va? Si ya está hecha. Después tenemos React, que es ya una biblioteca de JavaScript. Esta lo que nos va a abarcar más que todo es la parte del frontend. Supongo, no sé si ustedes ya han usado React, pero dice, es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página.
Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. En el proyecto hay más de 1000 desarrolladores libres. O sea que React es bastante robusto, ¿va? Y tiene detrás bastante gente capacitada, ¿va? Que lo mantiene. Inclusive es mantenido por Facebook, ¿va? Entonces, es bastante bueno. Por lo menos, en mi caso, a mí me gusta más React que Angular, ¿va? Ya que React se utiliza muchos menos archivos que Angular, porque Angular tiene que crear bastantes archivos solo para crear un componente, ¿va? Pero esa ya es cuestión de gustos. Y el último componente del StackMer es Node.js, que básicamente es el entorno de ejecución. ¿Para qué nos sirve Node.js? Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para la capa del servidor, pero no limitándose a ello, ¿va? Basado en el lenguaje JavaScript, como ya hemos visto con los demás componentes. Asíncronos con la entrada y salida de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Node.js? Node.js nos permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador, ya que todos los navegadores hoy en día pueden ejecutar JavaScript. Ustedes pueden encontrar áreas en los HTMLs que dicen script y en estas partes tienen escrito código JavaScript. Pero ¿qué pasa si yo quiero ejecutarlo dentro de mi máquina? Eso es lo que nos permite Node.js. Teniendo instalado esto, podemos ejecutarlo ahí. Bueno, esa más que todo fue como que una introducción más que todo teórica en, en lo que es el StackMer. Entonces, voy a pasar un ejemplo práctico, aunque no sé hasta dónde voy a llegar. Yo creo que voy a llegar únicamente, me disculpo, llegaría únicamente a lo que es el desarrollo del backend, porque lo que es React es un tema bastante amplio, cosa que no creo poder abarcar de forma suficiente acá. A fin de cuentas, la comunicación entre React y el backend con las demás tecnologías, pues es por medio de REST API, lo cual pues es bastante simple. Pero si quieren, empecemos. Voy a, um, voy a crear una carpeta, ¿va? Para empezar a ver nuestro proyecto. Vamos a ponerle Mer. Eh, voy a, voy a utilizar Visual Studio Code. No sé si alguno de ustedes lo ha usado, pero la verdad que es un editor de código bastante bueno. Aparte que es gratuito, ¿va? Entonces, eh, la verdad, a mí me gusta bastante y lo pueden encontrar fácilmente en internet para instalar, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos nosotros para ejecutar nuestra aplicación? Primero tendríamos que instalar Node.js. Si ustedes no lo tienen instalado, pues básicamente solo tienen que venir acá, buscar Node.js y aquí pueden encontrar, ¿va? En este caso, aquí está el instalador de Windows, que es donde yo estoy trabajando. Pero a ustedes les aparecería la parte de Linux o ya sea en la plataforma en la que estén trabajando. ¿Qué más necesitamos? Express, bueno, Express eso se instala dentro de nuestra aplicación. Pero también necesitaríamos MongoDB. Pero MongoDB tienen ustedes la opción de instalarlo dentro de su computadora de forma local. O como es mi caso, yo acá tengo mi cuenta en lo que es Mongo Atlas, que es un servicio de MongoDB que nos provee bases de datos en la nube. ¿Qué es, qué es lo que va a cambiar entre que usamos MongoDB local y Mongo Atlas? Pues solo va a ser la URL, como vamos a ver más adelante en el ejemplo. La URL que se define para hacer la conexión. Entonces voy a abrir acá Mongo Compass, que es como que la interfaz gráfica para poder visualizar nuestras bases de datos, pero dentro de nuestra computadora abajo. Igual yo podría verla acá en la misma página, pero a mí me gusta más esta parte, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para conectarnos? En este caso, en Mongo Atlas, ya solo ustedes tienen que crear su cuenta. Cuando ustedes crean su cuenta, pues les crea un clúster, que es el que tengo yo acá, que es como la base de datos. Entonces, ya solo tienen que venir acá, darle conectar, y aquí eligen ustedes. Ustedes tienen tres opciones: conectar desde una Mongo Shell, conectar desde la aplicación que va a ser lo que vamos a ver para conectar desde nuestro código, o conectar desde MongoDB Compass, ¿va? Que es lo que yo quiero hacer ahorita solo para verlo. Solo tenemos que instalar Mongo Compass, lo cual yo ya tengo instalado, y copiar esta URL. Va, entonces acá tenemos esto, solo pegamos la URL. Como vemos, acá hay una parte donde nos pide la contraseña. Esto es de un usuario que ustedes tuvieron que haber creado, en este caso en Mongo Atlas, ¿va? Todo esto es por, estoy trabajando en Mongo Atlas. Acá tengo el usuario creado, ¿eh? Y la contraseña, que en este caso pues es 1234. Se dan cuenta que acá ya estoy conectado. Tengo, tengo estas bases de datos que ya se crean como que por defecto, ¿va? La local y la del admin. Pero como ven, ya tengo esta parte de Mongo. Como les digo, ustedes pueden instalarlo de forma local o pueden usar Mongo Atlas, lo que más les guste. Y por último, tendrían que instalar React 10. Solo tienen que venirse igual a la página, ¿no? Y aquí tienen todas las instrucciones para escalarlo, para instalarlo, para crear sus aplicaciones. Pero bueno, volvamos a nuestro código. Lo primero vamos a crear, bueno, en este caso yo voy a crear una carpeta para contener el backend, ¿va? Pónganle que ustedes le pueden poner aquí. Aparte, podría crear yo otra aquí que sea para el frontend. Entonces así ustedes podrían tener su aplicación de React.js en el frontend y su aplicación de Node.js en el backend. Va, entonces, eh, en este caso yo, como les digo, no creo que me dé tiempo de hacer el frontend, por lo que vamos a dejarla ahí por el momento. Voy a crear ¿qué es lo que tendría que crear un archivo de index.js que va a ser el que nos va a contener todo el código que va a componer nuestro servidor. Vamos a crearlo acá en el backend. Por ahora está en blanco. ¿Qué más necesitamos de nuestro backend? Necesitamos las rutas. Acuérdense que en una aplicación de backend, si van a usar REST API, necesitan las rutas donde van a consumir estos servicios, donde van a obtener los datos, donde los van a mandar. Entonces es bueno tener una carpeta donde van a tener todas estas rutas, ¿no? Necesitamos una conexión con la base de datos. Vamos a hacer otro archivo llamado database.js. Esta lo que lo va a tener va a ser la configuración de nuestra conexión a nuestra base de datos. Seguido a esto, dentro de nuestra base de datos necesitamos como que tener un modelo, o tenemos que tener una estructura de cómo van a ir nuestros datos. Vamos a crear otra carpeta, la cual se va a llamar modelos. Esto lo que va a contener es todos nuestros modelos de la base de datos. Dentro de nuestra carpeta rutas también tenemos que crear nuestro archivo de rutas. En este caso, ustedes podrían poner, ¿qué les digo? Un archivo para rutas de login, un archivo para rutas de registros, un archivo para rutas de esto, del otro, para tenerlo un poco más ordenado. En este caso yo solo voy a hacer una de rutas en general, pero pueden tener varios, ¿no? Igual en los modelos, ustedes pueden tener varios modelos. Yo como solo, en este caso, por el ejemplo, solo voy a usar uno, pues voy a poner un modelo.js. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ya tenemos bastante ordenado nuestro código. Nosotros ya tenemos dónde tenemos nuestras rutas, dónde vamos a tener la configuración de nuestra base de datos y nuestro index.
.js y nuestros modelos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría acá? Pues inicializar nuestro proyecto pues de Node.js. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir una terminal. Esto también es una de las ventajas que nos da este editor de código, Visual Studio Code, es de que nosotros podemos venir acá y crear una terminal. Y acá abajo ya tenemos nuestra terminal de una vez dentro de nuestra carpeta y todo. Y no tenemos que estar abriendo otra ventana con la terminal ahí ejecutando los comandos ni nada. Bueno, entonces para crear un proyecto de Node necesitamos vamos a crear un init. Esto lo único que va a hacer es que nos va a crear un package.json. ¿Qué es lo que nos va a dar aquí? Eh, Nos va a dar toda la información que contiene nuestro proyecto. Acá me dio un error porque por defecto el package.json, cuando lo creamos con el init, lo podríamos crear a mano también, ¿va? Nos viene y nos da agarra el nombre como que de nuestra carpeta. Pero en este caso de la carpeta la puse en mayúsculas, pero dentro acá no se pueden tener mayúsculas. Entonces acá podemos manejar inclusive nosotros la versión de nuestra aplicación, una descripción, el main, que en este caso es el index.js, y tenemos varios scripts, ¿no? Pero primero, como dije, vamos a usar Express para poder manejar todo el código de nuestro servidor. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Tenemos que instalar Express. ¿Cómo lo instalamos? Pues es tan fácil como poner npm y, o puedo poner install, ¿no? Pero es más abreviado install. Damos enter. Eso lo que va a hacer que nos va a empezar a instalar la dependencia de Express dentro de nuestro proyecto. Y ahí está. Va, entonces ya con eso ya lo instaló. Voy a cerrar el package.json y nos vamos a dar cuenta de algo. Ahora en el package.json nos agregó esta parte, esta sección que dice dependencies. ¿Para qué nos sirve esta parte? En esta parte están especificadas todas las dependencias que nosotros vamos instalando en nuestro proyecto, las que vamos utilizando. ¿Eso también para qué nos sirve? Porque a la hora de que nosotros subimos nuestro proyecto a un repositorio, bueno, que ustedes lo suben a GitHub o a GitLab o algo así, es un error subir esta carpeta que está acá. Esta Node Modules es como que el contenido o el código de todas las dependencias que nosotros le instalamos a nuestra aplicación. Sin embargo, estas dependencias se pueden descargar en cualquier momento, así como lo hice yo ahorita. Entonces, ¿de qué nos sirve subir todas estas dependencias a nuestro repositorio? De nada. Sin embargo, al tener esta referencia de las dependencias dentro de nuestro package.json, nos hace la tarea bastante fácil porque nosotros tenemos subido el proyecto sin node modules al repositorio y si nosotros lo descargamos en otra máquina, solo tenemos que venir, teclear npm install, sin nada. Y este comando lo que va a hacer es que va a empezar a instalar todas las dependencias que están definidas acá. Por eso es de que se crea esta referencia acá dentro del package.json, para esos casos. Bueno, como ya tenemos instalado Express, pues tenemos que proceder ya pues a utilizarlo, ¿va? Ya aquí ya podemos poner que requerimos el módulo Express, ya nos aparece acá, Express. Lo requerimos, sin embargo, para poder usarlo necesitamos guardarlo en un objeto, ¿va? Tenemos una constante, se llama Express. Tenemos guardado, pues, Express. Sin embargo, Express hay que ejecutarlo antes de poder usarlo. Entonces vamos a crear otra constante que en este caso vamos a llamarlo app. Va a ser simplemente ejecutar Express, ¿no? Ya con esto que tenemos dentro de
Dentro de nuestra constante app, ya tenemos nuestro servidor. Ya con esto nosotros ya podemos montar un servidor bastante fácil. Ya que ya solo le tenemos que dar app.listen, que eso es lo que nos dice que va a empezar a escuchar nuestro servidor. Lleva, lleva un parámetro que es el número de puerto en el que nosotros queremos que escuche. En este caso vamos a probar con el puerto 3000. Podemos poner una función que queremos que se ejecute a la hora que empiece a escucharlo. Entonces, como ven, ya aquí, ya con esto ya tengo montado un servidor. ¿Cuántas líneas de código tengo acá? Bueno, si quitamos estos enter, ¿cuántas son? Son tres. Eso es lo que nos permite ExpressVPN únicamente. Y eso que porque una de ellas es como que la importación, la parte donde lo requerimos. Si quitamos esa, inclusive, solo tenemos dos líneas de código, ya tenemos montado un servidor. Entonces, ¿qué es lo que podemos poner aquí para que vamos a un ejemplo? Console, vamos a hacer un console log y vamos a poner servidor en puerto 3000. Ya con eso ya podría venir y ejecutar mi aplicación. Entonces aquí hay un tema. Nosotros para ejecutar nuestra aplicación tenemos que poner node, después tenemos que poner end y después index.js. Entonces aquí está, ya está viendo en el puerto 3000 nuestro servidor. Sin embargo, hay una forma de como que volver más pequeño este comando de node backend index.js, porque es un poco como que complicado estar escribiendo esto cada vez que nosotros queramos ejecutar nuestro servidor. Entonces, estas ya son más facilidades para la hora que vamos a desarrollar un backend. Nosotros tenemos esta parte, la cual es la de los scripts. Nosotros podemos aquí definir otros scripts de Node que queremos ejecutar. Hay un script que es bastante común, que es el start. Nosotros podemos definir aquí que tenemos un script start. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se ejecute start? Justamente nuestro comando node index.js. Con eso que tenemos, ya tenemos un nuevo script con el cual ejecutar nuestro servidor. Si yo lo guardo y ahora pongo npm, porque es un script de Node, y pongo start, tiene que ejecutarse. Acá está, ¿eh? ¿Qué es lo que vino? Vino y ejecutó esto, node backend index.js. Vemos que nuestro servidor está corriendo en el puerto 3000. Esto es mucho más fácil que estar escribiendo la ruta completa. Entonces, ya sabiendo esto, también tenemos como que una dificultad también a la hora que estamos desarrollando. Bueno, no una dificultad, sino que hay una forma de hacer más fácil algo. Y es que si yo vengo y ejecuto esto, y yo después vengo a mi index y quiero cambiar el puerto por el puerto 4000, tengo que cambiarlo, guardarlo, cancelar el servidor y volverlo a correr. Bueno, aquí dice puerto 3000 porque eso está quemado texto, pero ahora se está corriendo en el puerto 4000. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que ustedes están haciendo cambios a cada rato y tienen que estar haciendo esto. Ahora creo que llega a 4000. Lo cancelan, lo vuelven a levantar, y ahora sí está en el puerto 4000. Esto es como que bastante laborioso, como que ya es cansado estar deteniendo el servidor, volviendo a levantar. Entonces hay otra dependencia que nos ayuda con esto, la cual se llama NodeMon. Para instalarla únicamente tenemos que hacer igual como instalamos nosotros npm NodeMon, pero en este caso vamos a hacer como que vamos a poner un parámetro nuevo, que va a ser guión de mayúscula. ¿Qué es lo que va a hacer guión de mayúscula? Nos va a instalar la dependencia, pero nos la va a instalar
indicando que es una dependencia únicamente para el desarrollo, no, o sea, nuestra aplicación final no necesita tener esa dependencia, ya que solo es algo que nos ayuda durante el desarrollo. Entonces, si nosotros le damos Enter, tendría que empezar a instalar Node. Entonces tenemos que esperar a que lo instale. Y vamos a ver que después NodeMon va a aparecer dentro de nuestro package JSON, pero va a aparecer en otra sección. Ahorita que termine vamos a ver esa parte. Bueno, aquí vienen los errores. Bueno, no sé por qué no lo instaló. Vamos a ver. Permiso, dice. Bueno, no sé por qué no lo instaló, pero igual, este era solo para que cuando nosotros viniéramos y guardáramos cada vez que nosotros modificábamos un archivo, lo que hacía era reiniciar el servidor, pero solo era para hacerlo de forma automática, no era nada que afecte el funcionamiento de nuestra aplicación. Bueno, pero si no, prosigamos, porque si no, vamos a perder más tiempo. Sí, creo que es por los permisos, pero bueno, sigamos. Bueno, entonces nosotros aquí ya tenemos el puerto. Lo que es como que lo correcto que podemos hacer ahora acá es como que dividir nuestro código, como aquí únicamente va a estar la configuración de nuestro servidor. Vamos a tener las configuraciones. Esta es una buena práctica, va a estar comentando todas las secciones de nuestro código bueno, para no perdernos nosotros y para si en dado caso otra persona va a hacer uso de nuestro código, pues que lo entienda. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver. Tenemos. Bueno, acá tenemos 4 secciones que definí, que va a ser la, la conexión a la base de datos, las configuraciones que nosotros le vamos a hacer a nuestro servidor. Middleware, que es un middleware, es como que código que se ejecuta antes de que se levante el servidor. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y ya para finalizar, pues la definición de nuestras rutas. Ya teniendo esto, vamos a ver una parte que nos va a servir bastante. Si te dan cuenta, nosotros acá en el servidor ya tenemos quemado nuestro puerto. A nosotros ya le decimos que va a ser en el puerto 4000. Pero ¿qué pasa? Esto es un error que no hay que cometer porque esto funciona porque se está ejecutando dentro de mi máquina. Pero ¿qué pasa si ustedes suben su aplicación a un sistema, a un servicio en la nube o algo así? Ese servicio les va a proveer a ustedes un puerto. O sea, ustedes no pueden elegir un puerto en el cual van a ejecutar su servidor. Entonces, esta parte, ¿cómo la pueden arreglar con Express? Es otra de las como que bondades que nos da Express. Es que pues, nosotros podemos definir una especie como que de variables dentro de Express. En este caso, nosotros le podemos dar un nombre, yo le voy a poner port por el puerto. Lo hacemos con app, que es nuestro servidor, ¿va? Le ponemos que la variable port, ¿qué es lo que va a hacer? Esta es la forma de obtener el puerto que nos puede dar un servidor.
tengamos nuestra aplicación, simplemente ponemos process en port. Esto ya nos va a devolver el puerto que nos está dando el servidor y lo está guardando dentro de ports. Pero, ¿qué pasa si nosotros no nos da un puerto? Nosotros podemos definir un puerto por default, que va a ser, en este caso, vamos a sacar en el puerto 3000. Entonces, ya con esto nosotros ya tenemos una configuración antes de que se levante el servidor, que va a ser obtener el puerto. Si nos dan uno, guardarlo en port, y si no, pues el puerto 3000. Ahora, ¿cómo accedemos a este puerto? En el parámetro donde le ponemos el puerto, ya no ponemos directamente el puerto, le ponemos app.get y el nombre pues, de la variable que nosotros le pusimos, que en este caso era puerto. Con esto ya le estamos definiendo el puerto, pero en base a lo que está acá arriba, en base a lo que está aquí arriba, ¿no? Entonces, si nosotros venimos bueno, y queremos ver el puerto dentro de nuestro mensaje, pues voy a, voy a poner este código, que simplemente es lo mismo, ¿no? Es un mensaje que nos dice servidor, el puerto, y ahora igual viene y obtiene el nombre, bueno, el nombre del puerto. Entonces guardamos y ejecutamos nuestro servidor. Y si nos damos cuenta, pues como está en mi máquina local, al final siempre toma el puerto 3000, ¿va? Pero este, como les digo, es más que todo, es como que lo que se debe de hacer a la hora de desarrollar una aplicación. Porque como les expliqué, no siempre van a poder ustedes definir el puerto que ustedes quieran para trabajar. ¿Va? Entonces, ya con esto, nosotros ya tenemos levantado nuestro servidor y tenemos definido un puerto únicamente con Express. Mire cuántas líneas de código tenemos aquí. O sea, hay varios espacios, ¿verdad? Pero hay una, dos, tres, cuatro. Con 4 líneas ya tenemos levantado un servidor, inclusive podemos venir y ya tener jalado el puerto que nos ofrece la plataforma y definir ese puerto, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo hiciéramos a manita, fuera un proceso más complejo, ¿va? Y como les digo, tal vez no, pues, puede que sí, puede que no, tal vez no tan optimizado como lo que nos da Express. Bueno, entonces, si yo ahora vengo y voy a mi navegador, en este caso, como estoy trabajando en el localhost, en el puerto 3000, acá me pone un mensaje como que de error, pero este no es un error como tal, este ya es un mensaje que Express está mandando. ¿Por qué? Porque no está definido ninguna ruta GET en la raíz de nuestro servidor. Pero esto ya nos dice que sí está funcionando. Porque si yo vengo y tengo el servidor, y recargo la página, se queda cargándome, ya no nos da ni siquiera un mensaje de error. Entonces, de esa forma podemos ver que sí está trabajando Express. Bueno, ahora vamos a ver si me deja instalar otra, otra dependencia que se llama Morgan. Bueno, primero veamos si esta sí me deja instalarla y así les puedo explicar más o menos en qué nos ayuda Morgan. Sí que esta sí nos dejó. Si nos damos cuenta, aquí en Dependencies ya se instaló Morgan, ¿va? ¿Para qué nos sirve Morgan? Ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? Morgan es bastante útil para llevar como que un monitoreo de nuestra aplicación, ¿va? Bueno, me faltó. Bueno, lo instalé, pero no lo estoy usando. Hay que, hay que indicar acá en nuestro servidor que lo vamos a usar, ¿va? Entonces vamos a poner una constante llamada Morgan, que va a requerir Morgan, ¿va? Y con esto ya lo estamos requiriendo. Sin embargo, tenemos que decirle a nuestro servidor que va a usar Morgan. Entonces, ¿qué es Morgan? Ese sí ya entra en la categoría de middleware, ya no es una configuración, sino que es un middleware que se va a ejecutar. Entonces, igual a Express le podemos como que indicar que va a usar ese middleware, ¿cómo es? Con app.use.
le indicamos que va a usar la constante Morgan que nosotros definimos arriba, la cual se va a ejecutar como una función y va a recibir un parámetro. En este caso tenemos varias opciones. Yo voy a usar def. ¿Para qué sirven esos parámetros? Esos parámetros solo nos dicen cómo nos va a entregar la información Morgan. Ahorita les voy a explicar qué tipo de información es la que nos va a otorgar. A correrlo y vamos a... Acá está, ¿ve? Ahora como vemos, en consola tenemos un nuevo mensaje. Ya no tenemos después el servidor en puerto 3000, sino que inclusive si yo vuelvo a recargar la página, tengo otro mensaje. ¿Para qué nos sirve Morgan entonces? Es para obtener este mensaje, porque es de gran utilidad. Vamos a repasar primero qué es lo que nos está dando. Primero nos está dando qué tipo de petición se está haciendo el servidor. Se está haciendo un GET. En este caso, el navegador hace un GET por defecto cuando nosotros calamos una página. ¿Dónde se está haciendo la petición? En la raíz de nuestro servidor. ¿Qué se le está devolviendo? Un error 404, que es el error ese que no puede encontrar el método GET. Después nos indica inclusive cuántos milisegundos se tardó en dar esa respuesta al servidor. Eso nos sirve para ver el rendimiento que nosotros estamos teniendo en nuestro servidor. Y por último, el tamaño de nuestra respuesta, que en este caso fue de 139 bytes. Entonces, esto es bastante útil para evitar esto de que no sé si ustedes han ocurrido en esta práctica, de que como no saben qué error les está tirando, empiezan a llenar su código de console log o de print ln o de, bueno, de mensajes en consola, ya sea en el lenguaje que estén usando. Entonces aquí no nos evitamos esto, ¿no? Ya lo hace automáticamente sin necesidad de estar llenando nuestro código y después que lo dejamos comentado porque ya encontramos el error y que no sé qué, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en este pequeño trozo de texto, ya tenemos bastante información sobre cómo se está comportando nuestro servidor. Bueno, entonces, siguiendo, ahora necesitamos hacer uso de otro middleware. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos manejando un servidor, eh, el lenguaje o como la forma de comunicación por defecto que existe entre las redes API es el formato JSON, pero tenemos que tener una forma de manejar ese JSON. Entonces, Express ya nos, ya nos da como que también una dependencia para usar JSON, pero sin embargo, esa ni siquiera la tenemos que instalar, sino que ya directamente le ponemos que use el, del mismo Express, el JSON, ¿no? O sea, esta es otra facilidad que nos da Express, ¿no? Podemos reconocer el JSON, pero sin necesidad ya de instalar nada. Así como cuando tuvimos que instalar Morgan, ¿no? Sino que ya directamente podemos decirle que ya va a seguir. Ya con esto, ya nuestro servidor ya es capaz de reconocer el formato JSON. Bueno, entonces, con esto ya tendríamos configurado nuestro servidor, pero ahorita no puede recibir nada, o sea, no tiene ninguna ruta que tenga definido que debe hacer algo con esa ruta. Entonces, ya nos pasamos a nuestro archivo de rutas y podemos empezar a ver esta parte, ¿va? Aquí vamos a volver a requerir Express, pero sin embargo, ya no lo vamos a requerir para montar un servidor, sino que lo vamos a requerir para hacer uso de algo que nos da Express, que es el manejo de rutas, lo cual vamos a poner en una constante llamada router. Entonces, venimos y ya se lo ejecutamos. Router. Esto lo que nos da es como que una serie de herramientas para manejar nuestras rutas de nuestras APIs dentro de nuestro servidor. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Ahora podemos venir y definir nuestra ruta. Sí, podemos ponerle ya directamente qué tipo de operación va a ser nuestra ruta. Entonces puede ser un get, post
sí, un delete. En este caso vamos a hacer un get porque es el que nosotros estamos manejando en la raíz. ¿Qué parámetros va a recibir nuestro router? Primero recibe la ruta, en este caso vamos a poner la raíz. Después recibe una función que es como que es ya típica, ¿verdad? La que tiene un request y un response y lo que se va a ejecutar cuando se haga una petición get a la raíz, ¿no? En este caso vamos a hacer algo tan simple como mandarle un JSON, va, que es como les digo, es lo que normalmente manda una REST API. Vamos a mandarle un mensaje y vamos a ponerle que una mundo. Entonces, nuestras rutas ahora debemos exportarlas, ¿va? Entonces, vamos a ver un module.export. ¿Y qué vamos a exportar? Eh, Nuestras rutas, ¿no? Pero ahora tenemos que ir del lado de nuestro index y tenemos que hacer uso de esas rutas, ¿no? O sea, las definimos, pero dentro de nuestro servidor aún no las estamos usando. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues otra vez ponemos a .use para indicarle que va a usar esas rutas. ¿Y qué es lo que nos permite eso también? Nosotros podemos tener como que un prefijo antes de estas rutas. Póngale que ustedes tienen una dirección, ¿va? Póngale que ustedes aquí, por ejemplo, tienen localhost, diagonal, puerto 3000, va diagonal. Pero ustedes quieren tener APIs para usuarios, APIs para productos, o sea, APIs para productos, y así va, pero después de productos quieren tener ahí crear, eliminar, actualizar o algo así va. Si ustedes lo dejan acá como la raíz, lo que va a pasar es que ustedes van a tener que venir acá y para diferenciar eso van a tener que estar ahí poniendo productos, diagonal y de ahí crear, póngale. De ahí al otro otra vez productos, diagonal, tal y tal, productos, diagonal, esto, ¿no? Entonces esto como que es escribir por gusto al final, ¿no? Entonces lo que nos permite acá eh, en esta parte express es de que de una vez le podemos poner como que el prefijo. Entonces, pongámosle aquí API. Aquí le podemos poner, les digo, prueba. Y ahí pueden poner todo el prefijo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Ahora vamos a requerir nuestro archivo de rutas. En este caso, yo solo tengo un archivo de rutas. Ustedes, como les di el ejemplo, si ustedes aquí tenían usuarios, ustedes requerirían el archivo de rutas de usuarios. Después podrían poner esto mismo, a.use, y ponen en el prefijo productos y ya requieren el archivo de productos. Y así va. Entonces acá vamos a indicarle dónde está el archivo por medio de un punto. Está en nuestra carpeta rutas y se llama ruta. Es que lo que pasa, ya con esto nosotros ya tenemos definido el prefijo y tenemos utilizadas estas rutas. ¿Va? En este caso yo solo tengo la raíz, pero con este prefijo, ¿va? Que me devuelve únicamente el mensaje de hola mundo. Si vengo acá, ¿se dan cuenta? Me sigue tirando error. ¿Por qué? Por el prefijo. Necesito poner este prefijo, porque yo se lo indica acá. Error, error, sí. Vamos a ver. No, es que
Sí, es que ese es por lo de que tengo que cancelar el servidor por los cambios que realicé. Por eso es más fácil con Node, pero no sé por qué no me lo instaló. Ahí está. Entonces ahora si yo tengo API prueba y en la raíz tengo el mensaje hola mundo. Sin embargo, si yo le quito el prefijo, me tira el error porque necesita el prefijo que lo puse ahí. Entonces esto, como les digo, nos ayuda a tener como que un mejor control de nuestras rutas. No estar escribiendo el prefijo aquí dentro a cada rato, ¿va? Sino que ya solo yo sé que esas rutas se usan ese prefijo y ya solo le pongo lo que le sigue, como les digo, es el crear, eliminar, se ahí va, ¿no? Bueno, entonces ya definí un poco lo que es la creación de rutas. Eh, Vamos a pasar a lo que es la base de datos, ¿no? Necesitamos una base de datos para conectarnos y para guardar nuestra información. ¿Cómo nos conectamos desde acá a nuestra base de datos? Tenemos que instalar una nueva dependencia. Se llama Mongoose. Mongoose, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar todo lo necesario para conectarnos a una base de datos MongoDB. Y como les digo, como MongoDB hace consultas con JavaScript, pues la integración es bastante sencilla. Ahorita la vamos a ver. Entonces aquí vamos a nuestro package.json y vemos que ya tenemos instalado Mongoose. Entonces, si ahora vamos a nuestro archivo database, que es donde habíamos definido que vamos a tener toda nuestra configuración de la base de datos, nosotros primero tenemos que venir y requerir Mongoose, ¿va? Como hemos estado requiriendo todo lo que hemos instalado hasta este momento. Quiero Mongoose. Entonces, ¿ahora qué? Nosotros ya podemos venir y poner mongoose.connect. ¿Qué nos pide mongoose.connect? Nos pide la dirección de la base de datos a la que nos vamos a conectar. En este caso, vendría siendo la que yo tenga, la que yo tenía acá. Solo que, si se recuerdan, yo le había dado connect y le había dado que me iba a conectar en MongoDB Compass. Entonces, en este caso no. Yo voy a venir y me voy a conectar ahora desde mi aplicación. La URL ya es diferente, ¿no? Copio esto y ahora acá ya podemos ingresar nuestra URL. Esa está bien, bien grande, ¿no? Entonces tendríamos que venir y cambiar el password. Pero, ¿qué pasa acá? Que esto como que no es una buena práctica poner como que de una vez quemado la dirección en esta parte. Yo le recomendaría mejor poner como que una variable, ¿verdad? En donde guardar esa URL para que les sea más fácil venir y cambiarla en el momento que ustedes quieran, ¿no? Bueno, ese es uno de sus cosas. Entonces ya con esto ya ustedes ya tienen guardada su dirección y ya no tienen que estar escribiendo todo este código, ¿no? Sino que ya se lo ponen aquí URI. Ya con eso ya tienen definida eso. Eso solo es un uso de una variable, ¿verdad? Creo que ya todos han usado variables acá. Es como que una buena práctica tenerlo así. Porque hay veces que uno hace aplicaciones donde tiene que tener quemados, bueno, tiene que tener direcciones así por el estilo, y vienen y empiezan a ponerla en todos lados. O sea, la necesito acá y pongo directo la dirección. La necesito acá y la pongo directo. ¿Y qué pasa cuando esa dirección cambia? Tienen que irse a todos los lugares donde ustedes la escribieron a cambiarla. Sin embargo, si es una variable, pues simplemente cambian la variable y ya. Va, entonces, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos otra configuración de Mongoose, que es un theme. Este es como que ya código definido de la conexión a nuestra base de datos, ¿no?
Vamos a hacer que cuando se conecte, vamos a imprimir un mensaje por consola. Nos va a decir que la base de datos está conectada, ¿no? Seguido vamos a poner un patch que es como para el error, ¿va? Por si nos da un error a la hora de conectarnos. Esperamos que no. Lo que vamos a hacer únicamente es imprimir el error, ¿va? El punto error. Error. Va. Entonces ya con esto ya tendríamos conectado a Mongoose. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es exportarlo, ¿va? Exportar nuestra conexión a Mongoose. Mongoose y ya. Miren, ya, o sea, ya con esto ya tienen la conexión a su base de datos. O sea, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque MongoDB está hecho sus consultas son en JavaScript. Sin embargo, si ustedes vienen y usan una base de datos Oracle, una base de datos MySQL, ay Dios. Pues yo recuerdo que una vez me tocó trabajar no era JavaScript, es esta cosa de Django, es Python. Y tuve que hacer una conexión a Oracle y ya, la gran era un dolor de cabeza. Cambio en esta parte, como pues es JavaScript, es bastante sencillo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que venir y requerir nuestro archivo de Mongoose, ¿va? En esta parte de la base de datos. Vamos a guardar una constante. Vamos a requerir Mongoose de nuestro archivo que acabamos de crear. Bueno, que ya teníamos creado, pero que ya configuramos. Vamos a dar database. Y con esto ya tenemos como que nuestra conexión con la base de datos. Vamos a probarlo. Acá está, ¿eh? Si nos damos cuenta, tenemos levantado el servidor en el puerto 3000 y nos indica que la base de datos está conectada. Entonces no hubo ningún error en esa parte. Como les digo, si ustedes lo tienen local, pues yo creo que la dirección es MongoDB, localhost y no me acuerdo qué más. Pero solo cambia la dirección, ¿no? Entonces este mensaje ya nos dice que ya tenemos conectada nuestra base de datos. Va, ahora, ¿qué es lo que tocaría? Vamos a definir nuestros modelos que vamos a utilizar dentro de nuestra base de datos MongoDB. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros ya teníamos una carpeta aquí que contiene nuestros modelos. En este caso yo tengo un modelo como solo uno voy a usar, solo lo dejé como modelo. Pero ustedes podrían tener aquí un modelo de un usuario, un modelo de una tarea, un modelo de un producto, un modelo de una factura, dependiendo cómo lo vayan manejando. Va siempre recordando que MongoDB no es una base de datos relacional, ¿va? Sino que es una base de datos no SQL. Va, entonces, ¿cómo vamos a definir un modelo? Con Mongoose, o sea, Mongoose nos va a dar bastantes como que herramientas para manejar nuestra base de datos. Entonces, vamos a volver a requerirlo. Creo que esta vez, al igual que Express, cuando lo requerí otra vez, pero no fue para crear un servidor, pues únicamente lo vamos a requerir para hacer uso pues, de otras cosas, ¿va? En este caso, vamos a definir un esquema de Mongoose. A ver, Mongoose. Vamos a requerir de Mongoose esquema. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Vamos a poder definir esquemas dentro de nuestra base de datos. Entonces, en este caso, pues es un modelo, ¿va? Pero ustedes le pudieron haber puesto el nombre que quisieron. Vamos a definir un esquema. En este caso, un tipo de esquema que se me ocurre es una tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Como new esquema.
es lo que va a llevar nuestro esquema de una tarea? O sea, ¿qué es lo que contiene una tarea? Vamos a definir, vamos a ponerle que una tarea tiene un título. ¿De qué, de qué es la tarea? ¿Va? Entonces acá nosotros podemos definir un type, que es el tipo de dato que va a tener nuestro atributo. ¿Va? Vamos a poner que es un string. Y podemos inclusive poner si es requerido o no. Entonces aquí le ponemos true para indicar que sí. O sea, si el atributo de nuestra tarea se llama título, es de tipo string y sí es requerido, o sea, es obligatorio que lo lleve. Entonces ahora venimos y vamos a poner otro atributo, ¿qué les digo? Una descripción. Entonces podemos volver a poner otra vez de qué tipo es. En este caso vamos a ver que es otra vez un string y vamos a requerirlo otra vez, ¿no? Ya con eso ya tenemos creado un esquema de nuestra tarea. Pero como les digo, es un esquema, entonces vamos a ponerle que es el esquema. Mejor. Para diferenciarlo un poco en el nombre, ¿va? ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros vamos a venir y vamos a exportarlo, porque como todo lo demás hay que exportarlo para usarlo en otro lado, vamos a exportar un modelo. O sea, vamos a crear un modelo en base al esquema. O sea, esta es como que la estructura, pero vamos a crear un modelo en base a esta estructura. Ya a este modelo sí ya le podemos poner un nombre, vamos a ponerle tareas secas porque es una tarea, y va a usar como base el esquema de una tarea. Entonces ya con esto ya tenemos definido un esquema, ya tenemos definida una tarea. Como les digo, ustedes podrían crear otro archivo, que es el esquema de su usuario, que ya tiene sus atributos, póngale, si es un usuario, va a tener su nombre, apellido, dirección, teléfono, todo eso. ¿Va? En este caso solo le puse título y descripción. Todo esto es en base a que, como les dije, y les recalco, MongoDB es una base de datos no SQL, ¿va? O sea, aquí no van a hallar eso de llave primaria, llave foránea, ni nada de eso. Bueno, entonces, acá, bueno, eso ya sería dentro de nuestras rutas. Porque dentro de nuestras rutas, en el código que se va a ejecutar cuando se haga una petición, ya es donde vamos a ir y vamos a usar eh, esos modelos de la base de datos. ¿Cómo hacemos uso acá? Entonces vamos a crear una constante, más tarea. Únicamente lo que va a hacer, va a requerir eh, nuestro archivo que acabamos de definir, que es el modelo. Porque es un poco confuso haberlo llamado modelo, lo hubiera llamado mejor tarea, ¿va? Pero creo que comprenden que es este archivo, aun cuando lo que contiene es un modelo de una tarea. Bueno, ahora en el get. Eh, en el get nosotros ya podemos venir y ya podemos hacer una consulta a nuestra base de datos para obtener, ¿qué les digo? Nuestras tareas. Podemos obtenerlas todas, podemos obtenerlas mediante un ID o como lo necesitemos, ¿va? En este caso, que yo necesito en la raíz todas las tareas. Entonces yo vengo, aquí tarea, que es lo que exporté a mi modelo, y le pongo find. Estos se dan cuenta, ya son funciones que nos ofrece Mongoose para hacer búsquedas en la base de datos. Nosotros podemos buscar find, que es una búsqueda general, podemos buscar en base del ID, podemos buscar en base del ID y borrarlo, removerlo, actualizarlo, buscar solo uno y borrarlo y así va. En este caso, pues si yo solo le doy find, lo cierro, esto ya nos va a obtener pues todas las tareas que encuentre dentro de nuestra base de datos. En este caso no hay ninguna, ¿no? Entonces lo que va a pasar acá que nos va a devolver
un arreglo vacío. Vamos a poner un console. Nuestro resultado de nuestra consulta, por así decirlo, está guardado en tareas. Entonces vamos a iniciar el servidor. Si yo vengo y hago una petición get, bueno, pero era API Pro. Me volvió el mensaje de la mundo porque eso todavía estaba en el código. Va, esto es, mire, esto es todo lo que devuelve la base de datos, ¿va? Sin embargo, si nosotros bajamos, si no estoy mal, hay un atributo que es el que nos devuelve todas nuestras tareas, pero no me recuerdo cuál era. Es que aquí lo que nos da es bastante información sobre nuestro esquema más que todo. No recuerdo dónde era. Bueno, si no, agreguémosle un dato y ahí vamos a ver dónde aparece. Pero por lo menos ya vemos que nuestra conexión está bien, inclusive pudo hacer la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos crear ahora? Vamos a venir y podemos hacer para mandar datos a una API, es con post. Entonces acá podemos definir un método post y vamos a definirlo inclusive en la misma raíz, ¿no? Nosotros sabemos que en las direcciones de las API podemos definir tanto método post, delete, put y todos los demás en la misma dirección, ¿no? Obviamente uno de cada uno. Otra cosa, hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer estas peticiones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando hacemos esta consulta lleva un tiempo. Pero ¿qué pasa si, así como nosotros lo tenemos ahorita, ese tiempo, pues a nuestro servidor no le importa, sino que hace la consulta y de un solo imprime, sin siquiera darle chance que devuelva los datos. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer acá? Tenemos que convertir nuestra función que se va a ejecutar a la hora de hacer el get en una función asíncrona. ¿Qué es lo bueno? Que las últimas en Node.js ya nos permite hacer esto. Simplemente tenemos que escribir que nuestra función va a ser asíncrona y ya, con eso ya tenemos definido de que esta operación no va a terminar hasta, bueno, pues hasta que termine. Entonces ya con eso ya podemos poner esta palabra antes de la búsqueda. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es de que esta línea de código no va a pasar de acá hasta que se termine de ejecutar esto. Cuando termine de ejecutar esto ya va a pasar acá. Ya no, como que ya, ahora sí le va a importar si esa tarea, o sea, esa búsqueda terminó o no. Entonces, cuando se manejan base de datos, siempre hay que poner esto. Si no, o sea, no les va a funcionar porque a final de cuentas su API va a contestar algo, pero ni siquiera se esperó a que el servidor o que la base de datos le contestara, ¿no? Entonces, nosotros ahora definimos, como les dije, el método post. ¿Cómo recibimos los datos acá en nuestra ruta cuando tenemos un método post? Nosotros tenemos en el request un atributo que se llama body. Es el body, esa es toda la información del JSON que recibe nuestra API, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos acceder a ella? Hay una forma bien fácil de hacerlo acá en JavaScript, simplemente ponemos una constante y si nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a recibir, en este caso va a ser un título, una descripción, podemos definir las dos constantes de una vez.
Y a esto solo lo tenemos que igualar a reques punto body. Ya con eso como que hace el match entre lo que tiene el body y esas constantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Podemos crear una nueva tarea, cual pues va a ser una nueva tarea, ¿no? La que tenemos exportada. ¿Qué es lo que le vamos a mandar como parámetro? Va a ser sus atributos, en este caso es el título, que está acá arriba, y la descripción. Y con esto ya estamos creando una nueva tarea en base a lo que está recibiendo nuestra API, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Guardarlo dentro de nuestra base de datos. Simplemente venimos, la tarea que acabamos de crear, le pongo save. Ya con eso se está guardando en nuestra base de datos. Pero como les dije, esta es una operación de base de datos. O sea, lleva un tiempo en el que tarda en ejecutarse. Entonces, como ya volvimos nuestra aplicación asíncrona, ya solo le damos una wait. Entonces, hasta que no termine de guardar la tarea en la base de datos, no va a pasar de ahí, ¿va? Entonces, cuando termine, ya solo le vamos a devolver a quien hizo la petición un JSON con un mensaje. ¿Cuál va a ser? Tarea, tarea creada. Ya con esto ya podríamos hacer peticiones post a la raíz. Voy a abrir en este caso, bueno, si no lo conocen, yo voy a usar este programa que se llama Postman. ¿Qué es lo que nos permite Postman? Es hacer peticiones get, put, post y pues todos esos tipos de peticiones a nuestras APIs. Es más que todo para probar nuestras APIs, pero de forma local. Bueno, no de forma local, sino que también pueden hacer peticiones a APIs que tengan en la nube, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo varias pestañas abiertas de unas pruebas que estaba haciendo con un proyecto, pero vamos a crear una nueva. Va, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un post. ¿A dónde vamos a hacer el post? Pues es esta misma ruta, ¿no? El localhost en el puerto 3000. ¿Qué es lo que le vamos a mandar? Le vamos a mandar un body. ¿Qué va a ser ese body? Un JSON. Entonces, ¿qué era lo que le íbamos a mandar? Un título. Vamos a mandarle, en este caso, título 1 y una descripción. Esta es tarea 1. Bueno, entonces ya con esto ya podría hacer mi petición, pero tengo que levantar el servidor. Lástima que no me instaló el Node, si no, no tendría que estar reiniciando la carta. Vale, bueno, ahora yo tendría que poder venir y mandar ese post. Vamos si no me da algún error. Ahí está. Me devolvió el mensaje, tarea creada. Si voy a mi aplicación, aquí está lo que nos otorgaba Morgan, que ahora decía, se hizo un post a esta dirección, se le retornó un mensaje de 200, ¿verdad? Y tardó este tiempo en responder. Entonces ahora, ¿se acuerdan que yo acá se hacía un get? Tenía que devolver todas las tareas. Ahora sí me las devolvió. Yo creo que sí, lo que pasó acá cuando me tiró todo esto fue porque no le puse la wait. Era porque no le había puesto todavía que el método era síncrono, entonces no se esperó a hacer la búsqueda, ¿va? Sin embargo, acá ustedes pueden ver que ya dentro de nuestra base de datos ya está nuestra tarea creada. Entonces, si ven, esto es bastante fácil hacer uso de la base de datos, ¿va? Únicamente tienen la facilidad de utilizar métodos tan
no es tan útiles como solo hacer un find, ¿no? Para buscar una tarea, o inclusive a la hora de crear un nuevo registro dentro de su base de datos, pues es tan simple como hacer una variable, ¿no? Crear una constante y solo darle guardar. Y ya con eso está guardada en la base de datos. Vamos a ver, si yo vengo acá, así puedo recargarlo. Va, esta es la base de datos que se creó dentro de dentro del clúster que definía. ¿Esto por qué fue? Porque aquí en la dirección hay una parte donde se definía el nombre de la base de datos, que es este. Ustedes aquí le vieron poder poner la base de datos. ¿Qué es qué es otra ventaja de usar MongoDB? Pues ustedes no tienen que estar definiendo la base de datos desde el principio, sino que esta se va formando conforme ustedes pues van haciendo operaciones dentro de ella. Porque en ningún momento ustedes vieron que yo creé esta base de datos, sino que únicamente cuando se hizo la conexión, vino MongoDB, detectó que no estaba creada, entonces dijo, bueno, la creo, dijo. Va, inclusive la tarea, dijo, va, dentro de esta base de datos no tengo una colección llamada tareas. Bueno, entonces vengo y la creo, dice, ¿no? Y acá está nuestra tarea. Inclusive si yo ahora vengo y esquema le pongo un nuevo atributo, que ya no sea descripción, sino que sea alguna fecha en la que se va a realizar la tarea, por ejemplo, viene y solo se lo agrega. O sea, yo creo un nuevo registro que ahora tiene ese nuevo campo. Simplemente le crea el campo a todos, se lo pone vacío y a la nueva pues le pone lo que le ingrese. Entonces, con MongoDB no tienen que estar ustedes definiendo nada. Como en las relacionales que tienen que crear su modelo, tienen que crear su script para levantar su base de datos y todo eso, ¿no? Es más, es más fácil, ¿no? Y la integración como estamos viendo, con Node.js y con Express es bastante sencilla, ¿va? Como al final de cuentas usan el mismo lenguaje. Miren, tengo solo 9 líneas de código para definir mi conexión. Para hacer un post tengo que 3 líneas porque este es el mensaje de retorno. Para, ¿Cómo es? Para buscar los registros, pues solo es una línea porque esta solo es un console log. O sea, imagínense qué poco código se usa. Ya tengo una conexión a una base de datos, puedo crear inclusive registros dentro de él. Y todo esto, ¿por qué? Porque estoy usando Express, que también acá, miren cuántas líneas tengo, ya tengo montado un servidor con todas estas funciones, las cuales ya poder crear algo en una base de datos y poder revisarlo. Entonces, esto es bastante fácil de configurar, ¿no? Póngale en el curso como en cursos donde les piden montar servidores como Anarchy o algo así, pues montar un servidor es bastante fácil, ¿no? Imagínense, ustedes podrían, inclusive si es un servidor, o sea, pequeño, ustedes ni siquiera tienen que crear un archivo de rutas, como solo van a tener unas 2 o 3 rutas, directamente las pueden definir acá, ¿va? Entonces yo solo tengo un archivo index. Y el archivo database, pues igual, yo solo lo puse acá como que por tenerlo todo más ordenado, ¿va? Pero podrían tenerlo inclusive en el mismo archivo index. Y al final de cuentas no les va a pasar ni de 50 líneas el archivo index y ya todo eso ya es un servidor ya formal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, justo como les dije, no me va a dar tiempo de tocar React, pero ahora lo único que ustedes tenían que hacer sería venir y dentro de su carpeta frontend crear su aplicación de React. Después, ya en React, ustedes van a hacer toda su página, así que como ustedes quieran, con sus CSS, sus componentes y todo. Y ya solo vienen y van a tener que consumir eh, las direcciones de su API que ya está montada con Node.js, Express y con MongoDB. Y ya, así de sencillo. Pero yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya creo que a las y 40 termina y en 10 minutos ya no me daría tiempo de hacer nada más. Solo acá, inclusive acá podrían poner ya los otros métodos, va a poner lo que ustedes quieren eliminar un registro. Y definen el método, va igual a síncrono porque va a hacer uso de una operación en base de datos. O sea, como les expliqué, va a tomar su tiempo, lo cual tiene que esperar antes de dar una respuesta.
Entonces, ¿cómo podemos definir un delete? Pues es tan simple como poner igual el await. Tenemos la tarea. Vamos a buscar por medio del ID, ¿va? Find ID and remove. Entonces, bueno, aquí le voy a explicar otra ventaja que pueden tener acá. Ustedes pueden mandar parámetros en su ruta. ¿Cómo le hacen? Simplemente ponen dos puntos, pónganle que aquí quiero mandar yo el ID de la tarea que yo quiero remover. O inclusive podrían mandar el título, ¿va? Pero en este caso yo lo voy a hacer por el ID porque voy a hacer el find by ID. Entonces, ¿cómo acceden a este parámetro? Simplemente acceden al request, params, y el nombre de su parámetro. En este caso el parámetro se llama ID. Y ya este método ya va a venir, lo va a buscar y lo va a eliminar. O sea, así de simple. Ya solo tenemos que definir, ¿qué les digo? Una respuesta que les diga eh, es eliminado. Entonces, ¿cómo accedo a esta ruta? Yo ya sé que es la raíz, pero con el prefijo. Pero ¿qué es lo que vamos a abrir otra? Es esta misma, solo que esta recibe como parámetro el ID. ¿Cuál es el ID de la única tarea que tengo dentro de mi base de datos? Es este. Entonces lo voy a copiar y lo voy a mandar como parámetro. Voy a cancelar el servidor porque tengo que reiniciarlo cada vez que haga un cambio. Vamos a reiniciar. Ahí está, base de datos conectada. Entonces, si ahora vengo y ahora voy a hacer un delete. Se lo mando, registro eliminado. Entonces, ahora si yo hago un get acá, que el get lo que tiene que hacer es que por consola me tiene que imprimir el registro, ya no tendría que aparecer el registro. Bueno, en teoría. Bueno, es que tiene escrito Object ID, no sé por qué. Vamos a ver. Es que era params. Le había puesto param. Vamos a probar. Registro eliminado. Ahí está, ¿ve? Ahora ya nos devuelve un arreglo vacío porque el registro fue eliminado. Entonces ahora ya si yo vengo, ya no tiene nada. Ya se hizo la eliminación y ¿cómo se hizo la eliminación? Con una línea de código. O sea, solo se le mandó el ID, él mismo lo buscó y lo eliminó, ¿no? Esas son como les digo, las bondades o las facilidades que nos da usar MongoDB con JavaScript, ¿no? O sea, es bien sencillo hacer tareas sobre la base de datos. Pero bueno, hasta aquí terminaría yo la parte práctica. Como le dije, ya no me da tiempo de abarcar lo que era React, porque es que la verdad, el Stackman, por eso es introducción al Stackman, ya que es bastante amplio, ¿va? O sea, hay bastante que ver todavía sobre lo que es Express, las operaciones que se pueden hacer con MongoDB, con Express. Y ahora React es otro mundo, ¿va? El explicarlo de que React es para hacer aplicaciones de una sola página, el manejo de rutas en React, eh, el uso de los CSS y todo eso, pues eso ya es un tema bastante amplio, ¿no? Como digo, pero como esto fue, ahí sí que como decía el título de la conferencia, es más que todo una introducción a todo esto, ¿no? Para que ustedes puedan ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso sería todo, no sé.
¿Qué tal? Si tienen alguna duda. Bueno, primero que nada, Carlos, agradecerte por ahí compartir tus conocimientos con nosotros. La verdad que estuvo muy interesante todo el tema del stack, ¿verdad? Y en dado caso, si en el lado de frontend nos gustaría aplicarle Angular, ¿cómo sería el nombre? Starkmin. O, Stackmin, es igual, solo que en vez de la R es la A. Y nítido. está el stack, es con una V, pero no me recuerdo cómo se llama el framework de la V. Sí, sí, pues. Entonces, compañeros, les voy a compartir una conferencia, perdón, un formulario donde necesito que lo llenen y mientras en lo que lo llenan, pues pueden hacerle cualquier tipo de duda a Carlos, que aprovechen lo que está impartiendo el tema, ¿verdad? Entonces, ahorita les mando el formulario y ahí estamos listos para las dudas que quieran hacerles. Elder Aníbal pregunta View si no estoy mal. Con View, ¿sí ves? Entonces, les dejo el formulario y vamos a dejar también un espacio para las dudas del proyecto. Entonces, solo necesito que me confirmen si tienen alguna duda o estamos todo bien, o si le entendieron el tema, algo que quieran compartir. Madeline pregunta que ella tiene duda de cómo pasar un archivo desde el cliente, un JSON, al servidor en formato JSON. ¿Qué le responderías, Carlos? Para pasar un archivo por JSON. Bueno, yo no he pasado archivo, lo que he pasado son fotos, pero para pasar una foto tendrías que convertirla a base de 64, o sea, como que codificar el archivo y ya ese archivo codificado lo pasas como texto en un parámetro o un atributo del JSON. Ya al lado del servidor, si vos querés guardar ese archivo, tendrías como que reconstruirlo, decodificarlo de vuelta. Pero sí, tiene que ser así, porque si se pasa en un JSON tiene que ser texto. Y si es texto hay que codificar el archivo. Muy bien, entonces, si no tienen más dudas con respecto a la conferencia del día de hoy, nada más agradecerte, Carlos, por tomarte tu tiempo y explicarnos ahí cómo está todo esto, ¿verdad? Que es bien interesante y, y es bien emocionante, ¿verdad? Ver cómo aplicarlo allá en un entorno laboral o un entorno ahí de proyectos que nos dejen en la universidad, que con con unas cuantas líneas de código nos demos cuenta de que es bastante poderoso la metodología que se utiliza, ¿verdad? Entonces, eh, se me olvidó también agregarles que Carlos es auxiliar de arquitectura de computadoras 2 y pues entonces si tienen algún otro tipo de dudas o lo encuentran por ahí, no duden en preguntarle y gracias. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? Eh, no, solamente, muchas gracias por la oportunidad de la conferencia. Dice, ¿qué tal Yucas Arqueos? Pues ahorita, este semestre empezamos, el semestre pasado fue virtual, calificamos virtual, aunque siempre se hicieron los circuitos, pero este semestre estamos viniendo a la universidad solo a calificarnos. Yo creo que así va a seguir, para cuando lleguen, va.
No es tan difícil, es más de... Es que Arqui 2 como que se orienta a que ustedes piensen cómo solucionar los problemas que se les plantean, ¿va? Ahí casi no se les dice cómo hacer las cosas, sino que ustedes tienen que ver cómo las hacen. Entonces, tal vez por esa parte se les hace muy difícil a unas personas. Pero bueno, parte de la conferencia ahí estaríamos. Gracias, Randolph. Y que tengan un feliz día. Si quieren, les dejo mi correo por si tienen alguna duda de algo, ¿no? Gracias.